No hay cabello que se resista al daño que causan los secadores, las planchas, tintes, las queratinas, etc. Para resolver eso y que el cabello luzca saludable y brillante, hay que ponerse en manos de expertos. Sin duda alguna, Caloyero Tramonte es el mejor del sur de la Florida y este tratamiento que ves en pantalla es el mejor para revitalizar el cabello y eso me consta. Compruébalo. Haz tu cita a través de la página web www.turred.com o llamando al teléfono 954-732-1485. Además, puedes adquirir online los maravillosos productos que Caloyero utiliza con sus clientes. Ah, otra cosa, Caloyero no solo nos atiende a nosotras, sino a los varones de la casa, de todas las edades. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya estamos aquí en el estudio con Pedro Pedrosa, controversial en las redes sociales, militar retirado de la Armada venezolana, es profesor universitario, consultor político y además escribió el libro Así se exportó la revolución. Estoy diciendo que cómo es posible que yo no haya leído ese libro. Gracias, Pedro, por estar aquí. Gracias por invitarme, Patricia. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia que sigue, que se agarran aquí viendo a Patricia Poleo. Estamos a la orden. Bueno, Pedro, tú viste el principio del programa, el primer segmento, donde hablamos de esta nueva forma de hacer, de protestar, de movilizar a la gente, que ayer la anunció Enrique Capriles y hoy comenzó a ejecutarse. Eso ha resultado en otros países. Yo estaba comentándole aquí al equipo de producción antes del programa que en Perú, por ejemplo, en la época de Alejandro Toledo, cuando estaba Fujimori en el poder, Alejandro Toledo comenzó a reunir gente en las plazas a lavar la bandera. Ese es el tipo de protesta, además, que termina, que es a la calladita y termina tumbando gobiernos, ¿no? Por supuesto, con la suma de otras cosas. ¿Qué piensas tú de esto y de que es Freddy Guevara, una figura muy importante de Voluntad Popular, quien lo acompaña en esta riesgosa iniciativa? Porque tú sabes que esto al final los puede llevar a los dos a la cárcel. Bueno, lo que pasa es que, tú sabes que tú dices controversial en redes sociales. Lo que pasa es que a mí la gente me dice, tú eres un amargado. Y yo digo, bueno, y es que hay motivos para estar alegre, ¿acaso? Porque, mira, eso que tú señalas con tanto énfasis, yo en realidad no sé, no veo bien todavía esa configuración. Yo sí veo bien a Capriles con un liderazgo muy deteriorado. Él parece que quiere volver sobre sus pasos y va a tener que caminar 3 años atrás, porque Capriles ha sido el estandarte número 1 del pacifismo, del yo no voy a mandar a la gente. Sí. Entonces parece que ahorita quiere volverse sobre sus pasos. No parece el mismo hombre que cuestionó lo que hizo en el 2014 Leopoldo López, ¿no? Sí, de hecho, y que lo cuestionó con una virulencia bárbara y que se sentó en esa mesa de diálogo que fue un gran show. A mí un oyente me llama al programa de radio y me dice, Pedro, o sea, lo que pasa es que la política en Venezuela es muy mediática. Y yo le digo, no es muy mediática, es exclusivamente mediática. La política de Venezuela está circunscrita a una serie de declaraciones. Pero ahora las redes sociales, además, ahora ni siquiera son los medios de comunicación, son las redes sociales. Sí, y tienes más frentes por donde atacar y también más frentes por donde defenderte. Ahora, esa alianza Capriles-Freddy Guevara, yo veo a Capriles ya muy fuera de Primera Justicia, ya con un partido político inscrito donde parece que se está yendo mucha gente, o sea, mucha gente no, sino muchos dirigentes. Tú sabes que a mí no me agrada, digamos que no cantidad, sino calidad. O sea, está migrando gente hacia pero es que ese partido. Yo no creo ni siquiera que calidad, porque de verdad que bueno, me cuando perdone, digo calidad, que sean nombres conocidos, pues, exacto. Pues tú me dices, tú me dices de los 167 diputados que están en la Asamblea Nacional y creo que solo Henry Ramos tiene un libro publicado que de paso se llama Contra el Liberalismo, ¿no? Cosa que a mí me espanta. Pero te iba a nombrar a Henry Ramos, que a mí no me agrada mucho, pero él tiene una frase que la usa con mucha frecuencia, que es asexuados políticos. Y en Venezuela nosotros tenemos una gran cantidad de asexuados políticos, pero tú no entiendes cómo a Primera Justicia dicen que es un partido de centro derecha y de repente aparecen ahí Marquina, Miguel Pizarro. Ay, no. Entonces, dígame Miguel Pizarro. Entonces no hay... Pero ahí sabemos todos los intereses que hay ahí. No hay una definición clara de quién es quién en política en Venezuela y por supuesto de esa manera no hay forma de oponerse
a un gobierno socialista carnívoro con un socialismo vegetariano, Bueno, como pero- lo diría Carlos Rangel. Pero es que no hay una formación política. Por supuesto. Pedro, tú eres más joven que yo, pero yo recuerdo cuando yo era chiquita, las escuelas de Acción Democrática, por ejemplo, Claro, las escuelas de COPEI, a la que la gente asistía, los hijos de los adecos llevaban a sus hijos a las escuelas para que supieran lo que era la socialdemocracia, para que conocieran la historia del partido dentro del Y país. todo eso fue abandonado. Eso no se hizo más nunca. Que es algo en lo que se esforzó mucho en un principio el gobierno, a través de 1.001 millones de planes, en adoctrinar políticamente a una militancia que nosotros no queremos darnos cuenta, pero que es un caldo de cultivo o donde ya se cultivó un germen que va a ser muy difícil de arrancar de la cabeza de muchos venezolanos. Entonces ese partido, la Fuerza del Cambio, parece cada vez llenarse más de figuras que por supuesto van a ir arrastrando a algunos militantes. No veo bien esa configuración voluntad popular, la Fuerza del Cambio, porque Voluntad Popular tampoco es un partido que esté en su mejor momento ahorita. Como partido. Como partido, ahí hay facciones enfrentadas y Freddy Guevara habrá ido como para, oye, déjame tomarme la foto aquí porque, así como en una oportunidad, que me perdone Pero porque sí está fue- detenido ajá. Ledesma, Ajá. pero Ledesma cuando 2014 hablaba de calle comunidad, eso era así como decimos en criollo, cazando güiro, ¿no? O sea, Claro. déjame ver dónde caigo. Pero o tú sea, sabes que si yo caigo ahí aquí. sí tengo que defender a Antonio Ledesma, porque te voy a decir una cosa, Pedro. Si alguien ha sido consecuente y ha estado luchando como se debe luchar desde el principio de todo esto, ha sido Antonio Ledesma. Pero no yo estoy recuerdo cuando poniendo yo en empecé duda. a pelear por los presos, los primeros presos políticos fueron los presos del Táchira. Fueron Sí. los primeros presos políticos. Y el único dirigente político nacional que nos acompañó en eso fue Antonio Ledesma. Pero yo no estoy poniendo eso en duda, yo lo que te estoy es haciendo el símil, Sí. ¿no? No, El yo símil sé de porque que... les da miedo enfrentarse a lo que es ese monstruo que se llama unidad. Les da miedo enfrentarse a ese chantaje. a ese chantaje. El chantaje los tiene chantajeados, Bueno, porque definitivamente. ahí esa es la segunda parte de lo que te quiero decir, ¿no? O sea, esa situación en la que se encuentra Capriles hoy en día es una situación inducida por el padrino de ese partido de Primera Justicia, que es un gran maniobrero, un gran artista político, a quien yo le aplaudiría todas sus maniobras políticas si Venezuela no estuviese en las situaciones que está. Me refiero a Julio Borges. Julio Borges... Pero él es muy bueno para hacer el mal. Bueno, pero lo que te estoy diciendo es que todas las Buenísimo. maniobras que él ha hecho, a mí una vez un militante de Primera Justicia que ya se fue del país me dijo, la orden de Julio es, no importa cuándo lleguemos, con tal que lleguemos solos. Y él ha hecho todas las maniobras necesarias para eso. Repíteme eso, que No- eso es, yo no sabía eso específicamente, pero él ha actuado así. No importa cuándo lleguemos, con tal que lleguemos solos. Exactamente. Entonces, Cuando no es momento de llegar a ellos, él acaba con todas las salidas y hace todos los esfuerzos para que no haya la salida eso- cuando no se ve que por es para eso te ellos la digo, salida. por eso te digo, o sea, las maniobras políticas de Julio Borges, dignas de un guión de House of Cards, yo se las aplaudiría si No Venezuela estuviera perjudicada. no se encontrara en la situación tan depauperada en la que se encuentra. Y cuando dicen, bueno, es que Capriles ha ido perdiendo su liderazgo. Bueno, porque es que Borges, calculando sus tiempos, lo tiró al ruedo, dijo, todavía no es, él se va a ir quemando. Lo Y sacrificó, Borges lo sacrificó. está ahorita donde él desea estar. Entonces ahorita hay una pelea por ver quién va a ser el próximo. Están en el recreo peleándose para ver quién va a ser el próximo candidato chantaje al que le van a robar las elecciones. El ilustre filósofo de Maracaibo, que si a mí me matan y yo me muero, entonces ahorita no es así, sino yo no me vendí, a mí me compraron. O sea, Con Henry Falcón, con Julio Borges, con Henry Ramos, que ve disminuida su popularidad ¿en qué puesto? violentamente. Dime, porque Henry Ramos en estos días estaba diciendo que había que hacer resistencia, usó la palabra resistencia para evitar que nos robaran las elecciones regionales. Pero, mira, el tema es que ahí me voy entonces con la marcha de ayer, que fue un tributo a Juan Gabriel. Ajá, ¿por qué? Por aquello de aún estoy en la ciudad de siempre, ¿cómo es? En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Claro, un poco menos de gente, porque Mucha ya menos la gente. gente, bastante menos gente, porque ya la gente no le dicen, es que queremos recuperar, y ese es el discurso. Y tú ves a Juan Carlos Caldera haciendo campaña, y tú ves una cantidad de dirigentes de PJ invirtiendo ya un dinero en hacer campaña. Yo creo que Juan Carlos Caldera consiguió su verdadera vocación, que anda fumigando por ahí
los rincones de Petare y esa broma, Bueno, a pero ver, están ¿por qué haciendo quiere- un por qué quiere esfuerzo. ser- por qué quiere ser alcalde de Petare? Claro, Esto es una pero ya la gente entiende que ese cuento de los espacios de poder valen de muy poco mientras el gobierno, mientras el régimen continúe en la situación en la que está. Por eso es que no responden a esa convocatoria muy mal hecha, por eso es que andan ahorita remendando el capote. Y la otra parte del problema, porque a veces la oposición parece esos generales, esos coroneles que van al curso de Estado Mayor y le dicen, tome tal objetivo, y entonces dicen, bueno, metemos un batallón por aquí y uno por acá, ajá, y los otros son mochos. No, los otros no son mochos. Entonces, ese tipo de errores de la oposición son potenciados y son exacerbados por el casi perfecto aparato de propaganda del gobierno, que cada vez tiene más dificultades para transmitir su mensaje, pero que no es nada despreciable todavía. O sea, si en algo creo yo que tiene un poder grandísimo, es la propaganda. Si no se hiciera, esta gente la ha sabido hacer y muy no bien. se gastara el dineral que se Por gasta en supuesto. hacer propaganda. Entonces, no es solo las fisuras que tiene la oposición, es cómo esas fisuras las aprovecha el gobierno. Y quienes me dicen que el gobierno está fisurado también, sí, es verdad, pero hay una gran diferencia. Ellos son disciplinados, las yo creo, a alianzas pesar de en las fisuras, ¿no? y además las alianzas en el gobierno son de carácter utilitario. Es decir, miren, ¿saben qué? Nosotros no nos soportamos, pero tenemos que seguir aquí. Porque si viene otra cosa, vamos a perder todo. Hay una gran conciencia en el gobierno, o deben tenerla, de que ellos no tienen otra opción que aferrarse al Porque poder. el en riesgo que Venezuela. tienen de cuando salgan del poder es muy grande, es riesgo de cárcel, Es que hay gente, de persecución internacional. y ya hay gente en Venezuela que antes, a mí me llamaban al programa de radio y me decían, no, estos son unos cobardes. Mira, hay estos mantras metafísicos que ha inventado la oposición para mantener alienados a unos cuantos. Y yo lo que trato es de hacerle la pregunta inversa todo el tiempo. Ese mantra, por ejemplo, de, este gobierno está caído. ¿Quién lo sostiene? Pero ¿cómo que caído? ¿Quién lo sostiene? O sea, si está caído, ¿quién lo sostiene? Están actuando con miedo. No vale, no están actuando con miedo. Es una tiranía en ejercicio del poder que actúa según lo que le provoca. Pero es que además ni siquiera cuidan la forma. Pero es que Ni no tiene- siquiera eso que está pasando con el general Ese es- Saavedra el día de ese hoy, es los Saavedra, no cuidan la forma. Patricia, esa es otra parte del problema. En Venezuela queremos seguir mintiéndonos pensando que existe una constitución. Hay una constitución que está vigente porque es la que está, pero esa constitución no rige. Y ese es el gran error de la oposición, o uno de los grandes errores de la oposición venezolana desde el 6 de diciembre del año 2015, que creyeron que teniendo votos iban a silenciar la fuerza. Y no es así. Entonces, mira, esas elecciones, lo único para lo que sirvieron, y siendo de gran importancia, fue para demostrar lo que ya muchos veníamos diciendo hace tiempo, y es que no ni siquiera que la oposición es mayoría, sino que el chavismo es una ínfima minoría. Eso quedó evidenciado de la única manera en que faltaba quedar evidenciado, que era a través de las urnas, a través de la votación popular. Eso fue un capital político tan grande, lanzado al tacho de la basura por la dirigencia opositora. Pero por toda la dirigencia, ¿cuál fue el papel que Henry Ramos, por ejemplo, jugó ahí? Que era hasta hace un año era el héroe, era el Salvador, el Mesías. El Conrad Adenauer. Exacto. Pero ya le pasó, y nosotros tenemos una población que, producto de esa dirigencia política asexuada, sin ideas, sin propuestas, pues también obedece a las modas y a la tendencia que le dicta los medios de comunicación, pocos o muchos que queden. Entonces, ya Henry Ramos pasó de moda. O sea, tú puedes ver una encuesta que de haber estado de primero el año pasado como candidato a una eventual presidencia, bueno, ya creo que está para tercer lugar. Bueno, imagínate. Y ahí se frotan las manos gente como Manuel Rosales, Claro. gente como Henry Falcón, que es el más Ahora, lo que tú decías ambivalente de Julio Borges, que es todos. bien interesante, si uno se hace como la idea de la imagen, él ha ido como tumbando obstáculos y sigue avanzando y sigue avanzando. Claro. Entonces uno siente como que el mal siempre triunfa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque él es el mal dentro de la oposición. Hay unos militares que están presos por una Por delación culpa de de Julio una delación Borges. de Julio Borges, Eso yo no me canso de repetirlo. Condenados a 8 años de cárcel.
presos, señores, en las peores cárceles de Venezuela, porque Julio Borges en ese momento consideró que no era para primero justicia si había una salida y no le convenía la salida en ese momento, con un pronunciamiento militar, con lo que el pronunciamiento militar podría haber traído como consecuencia. Bueno, pero ahí está, frente a la Asamblea Nacional, y está sobreviviendo. Y ahora le falta estumbar a Enrique Capriles para seguir avanzando. Ya prácticamente lo tiene hecho porque hay un proceso de consolidación de confianza. O sea, si esto que yo te estoy diciendo sucede y Enrique Capriles termina de separarse de Primero Justicia... ¿Va a ser bueno para el país eso o no? Mira, si eso pasa. Ninguna prolongación de la agonía que vive Venezuela es buena para el país. Venezuela vive extasiada cada día menos, pero aún extasiada en un show mediático de declaraciones fútiles, de debates sobre temas estériles que no resuelven absolutamente nada de lo que vive el país. Y esta Asamblea Nacional ha perdido oportunidades de oro, de movilizar al país en torno a una idea y en torno a una necesidad inmediata. A mí me dicen, ¿qué ha podido hacer la Asamblea Nacional? Mira, esta Asamblea en una mañana ha podido poner en el orden del día derogación de la ley de precios justos y de la ley de ilícitos. Vamos a hablar de eso al regreso. Vamos a hablar porque ya se nos pasó el tiempo. Al regreso me vas a decir qué puede hacer, qué podría haber hecho la Asamblea Nacional o qué se puede hacer de aquí en adelante. Porque ya sabemos que pusieron la torta, pero ¿qué se puede hacer de aquí en adelante? Ya volvemos con Pedro Pedrosa. Agárrate con Patricia Poleo.